A partir de la inauguración del túnel subfluvial se abrió una nueva puerta de ingreso a la provincia de Entre Ríos, pero además cambió toda la fisonomía de la ciudad de Paraná y las zonas aledañas. El turismo empezó a ser un tema importante para la vida de nuestra ciudad y las ciudades vecinas. Así fue como hubo un antes y un después en la historia de Entre Ríos y Santa Fe con la inauguración del túnel. En 1967 comenzó a acelerarse la construcción del túnel subfluvial. Los ojos del país y el mundo estaban sobre la obra, provocando admiración y sorpresa entre los que la visitaban. Hubo mucha gente que vino a conocer las obras del túnel. Había servicios turísticos de excursiones que visitaban Parque Urquiza, visitaban Bajada Grande, el antiguo poblamiento y demás, y visitaban esta obra en construcción. Recordemos que se estaba construyendo el primer túnel en Latinoamérica. En América había sobre el Hudson en Estados Unidos, nada más. Estamos hablando de vencer el Paraná, porque se descubrió el Paraná, la dimensión del Paraná, cuando decíamos los números del túnel. Es decir, tuvo también un valor hasta geográfico y nacionalista, obviamente. A la par del túnel, avanzaban las obras complementarias en el acceso a Paraná. Se levantaron hoteles, estaciones de servicio, aparecieron nuevos comercios y el tranquilo Boulevard Alsina se convertía en Avenida Ramírez. El turismo nace en la provincia de Entre Ríos con el túnel. Se consolida con la puesta en valor de atractivo, con la hotelería que nace, la hotelería fuerte nace en ese momento, con crédito, la necesidad de invertir. Se produjo un movimiento así entre Paraná y Santa Fe de parte de los empresarios. Tal es así que se constituyó una comisión interprovincial de empresarios que en Paraná estaba encabezada por Sevigny y en Santa Fe por Ángel Malvicino. Se había agotado el alojamiento convencional, las casas de familia, y la gente dormía en los autos en el Parque Urquiza, porque no había dónde alojar. Fue un boom realmente, ¿no? Bueno, después obviamente el túnel pasó a ser la gran puerta de entrada a esta la provincia. No hay un cartel que dice hasta acá Santa Fe, hasta acá y acá Entre Ríos, sino es nada más que la obra más monumental que nos permite entrar. Algunos comerciantes aprovechaban tal oportunidad para comercializar el túnel. Una de las cosas que tuvo mayor difusión fueron unos alfajores que se llamaban Tubo 37, que lo hacía una panadería de Paraná, y toda la gente que venía se llevaba un Tubo 37, porque estaba bien hecho en cartón y los alfajores eran exquisitos. Así que tuvimos nuestro paso comercial también alusivo al túnel. En Santa Fe, sobre la laguna Setúbal, se construía el viaducto Oroño y en la ruta 168 se levantaban puentes aliviadores. El paranaense tenía mayores expectativas sobre el túnel que los santafesinos. Los santafesinos lo veían como un enlace que se iba a producir a futuro, pero no tenían la misma ansiedad que nosotros. Verlo construir al túnel, ver funcionar el dique seco, fue magnífico. Yo diría que comienza el turismo en la provincia realmente. Hay un antes del túnel y un después del túnel claro y evidente. En aquel momento, 66, fue una creciente importante, la obra estaba... La obra en el 66 estaba un 30 y pico, un 40%, además fueron los últimos años cuando se acelera, digamos así. Y en ese momento la inundación estaba llegando a muy alta cota sobre la Santa Cándida y había peligro de que se inundara o que se moviera, inclusive el dique seco estuviera comprometido. Y bueno, ahí hubo una invocación religiosa en la iglesia de San Miguel, rogando, no porque lloviera como a veces hacemos, sino en este caso para que la inundación, como tantas nos ha castigado en ese momento, no fuera a perjudicar esto que era muy frágil por otro lado, porque claro, si se inundaba podía ser complejo. Pasar por el túnel, a alguna gente le daba miedo,
Me contaba una familia que cuando cruzaron los chicos empezaron a llorar. Porque decían, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a salir? Y claro, es una cosa, es un espectáculo único, ¿no? El túnel subfluvial no solo modificó la fisonomía de ambas capitales provinciales, sino que abrió las puertas al desarrollo y crecimiento de la región. Para comienzos de 1969, los trabajos del túnel se encontraban en su etapa final. Entre abril y mayo se trabajó con fuerza para llegar al momento crucial de su construcción. Estando yo en mi oficina en la inspección de obra en esa época, viene Schwager, un alemancito, un técnico alemán del equipo nuestro, muy serio el muchacho, y aparece Schwager todo embarrado, todo hecho una mugre, que nunca iba a aparecer ese muchacho una falta de respeto. Y todo emocionado y gritaba, ingeniero, 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 pasé por el túnel, me decía, pasó por el túnel. Y mire, dice, pasé, nos embarramos todo con San Martín. Y fueron los primeros tipos en la historia del túnel que pasaron por el túnel. San Martín primero y Schwager atrás. El sábado 28 de junio se retiró la última compuerta del túnel. Así se producía el acontecimiento más trascendental en la comunicación terrestre del país y la integración de la región. Fue un momento muy emocionante, sobre todo cuando cayó la compuerta, que se veía que había apenas unos centímetros de diferencia en el cálculo que habían hecho los ingenieros, ¿no? Y fue el abrazo entre los dos gobernadores, el contraalmirante Vázquez y Fabre. Cuando se rompió la última compuerta del túnel, el primer bebé que cruzó el túnel, cruzó a Santa Fe, acá a la isla, ¿no? Fue mi hijo, que era un bebito, y ahora tiene 50 años, así, y cumple con el túnel. Es muy lindo haber sido testigo, igual que cuando se inauguró. El sábado 13 de diciembre se inauguró la obra federal más esperada del litoral. Atrás quedaban sus detractores y una vida de aislamiento. La inauguración fue espectacular. Eso era un auto pegado al lado de otro, de ida y de vuelta. Era permanente, vos no veías un huequito que estuviera un espacio, que alguien dejó pasar un auto más. No, eran cadenas de autos. Eso realmente fue muy emotivo. Por 24 horas no se cobra peaje. Fueron 24 horas de un tránsito incesante de autos, camiones, motocicletas y bicicletas, con bocinas, y banderas, y saludándonos unos a otros. El júbilo de los santafesinos y de los paranaenses. Al día siguiente fue una caravana de gente que iba, volvía, se repartieron calcomanías del momento del cruce, del túnel. ¿Qué te puedo decir? La gente estaba un poco enloquecida, como nene con juguete nuevo, ¿ves? Siempre en los hechos históricos uno en el momento no se da cuenta. Pasa el tiempo, lo analiza y uno piensa, yo estuve ahí. ¿Quién iba a decir? Y bueno, la emoción la viví con el tiempo. Para un ingeniero, hacer un túnel es la obra. Bajo las marrones aguas del Paraná, el túnel subfluvial comenzaba a escribir una nueva historia de tierras hermanas que sellaron su vínculo de eternidad. Desde su construcción misma, aún poco después de su inauguración, a partir de algunos hechos
y los mitos que siempre se instalan, se habló de la resistencia del túnel frente, por ejemplo, a una gran crecida. Ese día llegó, fue en 1983, y el túnel entonces atravesó una verdadera prueba de fuego. 14 años después de su inauguración, el túnel subfluvial debió pasar su prueba más difícil, la crecida extraordinaria que duró 8 meses, entre 1982 y 1983. Los alemanes habían proyectado hacer el túnel y poner piedras grandes como cobertura arriba del túnel para que no se lleve la arena. Y Vega dice, no, piedra no porque el río Paraná chupa todo. Entonces el alemán dice, bueno, nosotros lo vamos a hacer estudiar por una empresa especializada en Alemania. Y Vega le dice, nosotros lo vamos a hacer por una yanqui. Entonces era una cobertura que decían los yanquis y una cobertura que mantenían las piedras los alemanes. Entonces Vega le dice, mire, mejor no ponemos nada. Si llega a pasar algo, ustedes tomen el compromiso de que la empresa viene al llamado nuestro en forma inmediata y a resolver el problema. ¿Cómo se vive esta situación de incomunicación planteada a partir del corte de la Ruta Nacional 168 que une, como ustedes saben, a Santa Fe con la ciudad de Paraná? Inicialmente el túnel no contaba con una protección para limitar la erosión, ¿sí? Por lo que en el año 1983, durante la crecida extraordinaria, se profundizó el lecho en cercanías del túnel, destapando parte de alguno de los tubos. En esa época el río Paraná se profundizó más de 1,5 metros de profundidad. Se fue más abajo, la arena se fue al río de la Plata y fue terrorífico lo que pasó. Y entonces se destapó el túnel, porque claro, tiene 1,5 metros ahí, cuando pasa el agua y socava, del otro lado saca más, porque como que regurgita el agua ahí y arrastra más arena. Y entonces lo destapó. Todo comenzó con el desmoronamiento del aliviador número 6 de la ruta por el túnel subfluvial Hernandaria. Se agudizaron a partir de esa circunstancia enormemente los problemas derivados de la creciente en la zona del Paraná Medio. Yo estaba dirigiendo Federación y me llaman por la policía. En esa época no había celulares ni nada de esto. La policía viene, me dice, ingeniero, lo llama un ingeniero Vega de Paraná, urgente. Tiene que venir a la radio ahí de la policía. Bueno, voy a la radio, sí, hola. Seba, venga enseguida, vaya, consígame todo el ripio que pueda en toda la zona, porque allá es zona de ripio, Federación, Colón, toda esa zona, para cargar barco y traer barcos cargados de ripio. Dice, ¿por qué? Porque el túnel va a flotar. ¡Ah, la mierda! ¿No? Que iba a flotar el túnel. Véngase urgente. Y llego acá, el drama. Había que cargar con camiones adentro, llenamos el túnel con los encofrados cubos, eso con que fabricamos los tubos, y con camiones, empresas que contratamos acá, volcadores, entraban marcha atrás porque no podía dar vuelta dentro del túnel. Entonces, cargado de arena, la arena que habíamos sacado de la zanja para hacer el túnel, que la tiramos ahí en Balneario Thompson, ahí estaba tirada la arena, la sacamos de vuelta y la cargamos adentro del túnel, a la parte central, para darle peso y que no flote hasta que lleguen los alemanes, porque llamamos a los alemanes. La incomunicación que esto significa ha alterado el ritmo de vida de las dos ciudades. Por primera y única vez en su historia, el tránsito en el túnel estuvo interrumpido por tan solo 24 horas en julio de 1983. Esto motivó la construcción de una primera etapa de protección que se extiende a lo largo de 600 metros por encima del túnel, ¿sí? Limitando la profundización del lecho en épocas de crecida. Dado que el río Paraná es un sistema dinámico, es importante decir que años más tarde fue necesario prolongar esa protección 300 metros más hacia la margen derecha y así limitar también la profundización en otros sectores que antes no estaban protegidos. Hace 20 años, la manta geotextil terminó de resguardar la obra subfluvial. A 50 años de su inauguración, el túnel soportó estoico crecientes históricas, demostrando la fortaleza excepcional de su construcción.